tenemos que presentar a nuestras invitadas que están aquí para hablarnos de Cenando con Jesús. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, buen día. ¿Cómo están? Buen día. Ya son ustedes de la casa porque todos los años se nos vienen, ¿viste? Muchísimas gracias por la invitación. Este es el año número 11 que estamos aquí y muy contentas porque, como siempre, todos los años cubrimos con las metas. Abunda los alimentos, las donaciones en cada hogar. ¿Y los voluntarios? Y los voluntarios súper felices. Porque la idea de Cenando con Jesús, ustedes explicaron perfectamente, Belén, Albert, Edu, explicaron la esencia de lo que es Cenando con Jesús. Realmente, Cenando con Jesús no es sacar el bolsillo, como dijo Albert, y dar, no es como agarrar el dinero y dar, bueno, ¿sabes qué, Kira? Yo te doy este dinero porque no me puedo ir. No, es justamente transmitir el amor, compartir. De eso se trata Cenando con Jesús. Ir a pasar unos minutos de nuestro tiempo y dar ese cariño, ese amor a esas personas que están solas en ese día de la Navidad. Hablamos de que eso tiene una retribución que la gente por ahí no sabe, no se anima o no cree, pero irse a hacer eso. Por eso se llama, bien dicho, voluntariado, porque depende mucho de una voluntad que uno tiene que tener, de una inercia que uno tiene que vencer, ¿verdad? Para dejar de hacer lo que normalmente hace e ir a conocer gente nueva. Uno siempre tiene miedo de eso, pero para eso está la voluntad de hacerlo y tiene su recompensa. Claro. Tiene su recompensa espiritualmente y eso es garantizado. Sí, y nosotros tenemos en este momento, empezamos con 10 hogares el primer año y ahora tenemos en Asunción 39 hogares y 58 en el interior del país donde lastimosamente solamente podemos enviar las donaciones, ¿verdad? Pero cabezas de hogar estamos aquí en Asunción en 39 lugares. Patricia, Belén explicó exactamente lo que es el neuropsiquiátrico. Es una maravilla visitar ahí. Yo soy cabeza de hogar en el neuropsiquiátrico. ¿Ah, sí? Sí, me encanta. Es uno de mis hogares preferidos. Dale, y a todo el equipo de Buena Onda. Dale, pues ya estamos. Bueno, y quiero contarles cómo podemos hacer para participar de eso. ¿Cómo la gente puede, qué número tiene que llamar para poder acceder y poder llegar a ser el voluntario de Cenando con Jesús? Bueno, los números son 0981. Ahí está, 439-655, 0973-126-100. Mira, es súper fácil, Tania. Nosotros tenemos, si ustedes llaman a la central de llamadas, tenemos una lista de los hogares. Entonces, cada hogar tiene una cabeza, un responsable. Por ejemplo, un capitán claro, que sabe exactamente las necesidades que hay en este momento en ese hogar. Por ejemplo, en este momento, el neuropsiquiátrico ya tenemos cubiertas las comidas y las gaseosas. Pero, por ejemplo, nos faltan... a los enfermitos, a los internos les enloquece, por ejemplo, el cigarro, el cigarrillo, la hierba, les falta pan dulce. Entonces nosotros solemos hacer kits, ¿verdad? Entonces le damos una bolsita, generalmente una bolsita con esas donaciones a cada enfermito que está ahí, ¿verdad? Y ellos se mueren por eso. Entonces esas donaciones todavía nos faltan, ¿verdad? Y también nos falta la música, ¿verdad? Entonces... claro, gente que quiera ir a donar o a compartir un momento de su talento. Su talento, musical, exactamente. ¿Verdad? Acá las chicas están preparando el karaoke, ¿sabes cómo están ensayando? Había sido que era para eso, ¿eh? Claro, vamos a hacer un karaoke con Buena Onda en el neuropsiquiátrico. Sí, Juan Cancio, por ejemplo, siempre también nos acompaña ahí. Sí. Después... el hogar, Nuestra Señora de la Asunción también ya tiene cubierta la cena. La señora Anita Careaga con sus jóvenes del alumno de San José. Ellos todos los años se van. Y Kira, ¿ustedes saben cuál es la institución que está necesitando más? De repente hay gente que la dice, gente, sí. Realmente donde necesitamos muchísimo apoyo es en las dos penitenciarías, el Buen Pastor y el Tacumbú, ¿verdad? Donde a la gente a veces le choca mucho, ¿verdad? Dice, no, yo no quiero ayudar en esos lugares, ¿verdad? Pero ustedes no se imaginan lo que significa un pedazo de pollo o ese cariño que uno puede dar a esas personas que están muy necesitadas y muy solas en ese momento, porque nosotros no nos imaginamos lo que es el amor de Dios puede transformar a esa persona. La gente les rechaza, la gente les acusa,
pero el amor de Dios transforma vidas. Es el único amor que transforma vidas. Kira, esta experiencia de Cenando con Jesús, digamos, inició en Paraguay, inició Sí. en el año 2004. 2004, cumple 10 años, 11, pero, 11, sí. pero también ya se replica en otros países. Sí, esta iniciativa Qué inició bueno. acá con Sasha y conmigo, ¿verdad? Un saludo a Sasha Ebreinov. Sí. Somos primos, nosotros, no sé si sabían. También, Sí. usted Mira que tiene somos más primos. pariente Claro, somos que primos. yo. Sí, parece que bueno. tiene Yo más soy- maniquí, no termino en por ahí vamos a terminar siendo primos. Sí, también. no, atención con las primas Yo tengo maniquí. sangre, ¿cómo es? Alemana por los Cher, ahora Ebreinov, ruso Rusa, también, así que sí. estamos todos por todos lados. Yo nomás no aparento, ¿Qué, pero bueno. qué Es pasó? un disfraz que Alto, rubio, no te veo. pasó, ¿verdad? Bueno, Pasó decimos, por alto. empezó esto Pasó por alto. O por bajo. empezó esto contigo y con Sasha. Sí. ¿Verdad? Y ahora ya Y estamos con Patricia. Con Patricia, Fue que no nuestra estaba hablando primera- nada, Patricia. nuestra Patricia, primera ¿de qué cabeza. estás hablando? No, estoy nomás No atendiendo te lo que dice estamos Kira. dejando hablar, ¿verdad? Yo quiero recalcar el tema, como Kira ya dijo, el tema del neuropsiquiátrico, los hogares de los ancianos, también los hogares de niños, Sí. en donde tenemos niños con hogares como Juan Pablo II con VIH, que muchas veces, como dice Kira, también son rechazados muchas veces por el tabú muchas veces de la enfermedad. Entonces, también nosotros necesitamos el apoyo de voluntarios, de gente que nos quieran donar globo loco, payasos, juguetes, golosinas que ellos tanto necesitan, quieren, y también del cariño y la compañía de todos. sobre todas las cosas. Sí, por sobre todas las cosas. El voluntariado de los jóvenes, niños, de irse a jugar, a compartir con ellos, de estar en una alfombra jugando con los juguetes, es más que suficiente para ellos. Ahora, ¿cómo funciona? Para la gente que por ahí no conoce cómo es el trabajo, no conoce, no sabe cómo se hace, ¿a partir de qué hora inicia y hasta qué hora esto va y qué es lo que se desarrolla durante las jornadas? Cenando con Jesús se inicia generalmente en los hogares de niños a las 4 de la tarde. Ajá. Y estamos organizando todo, viendo todos los detalles, y la cena se sirve a las 6 de la tarde. En los hogares de ancianos también, porque nosotros no salimos del programa de ellos, de su día a día. Él tiene una rutina ya. Tienen una rutina que Totalmente. nosotros respetamos. Entonces servimos la cena, tenemos el postre, la música en los hogares de ancianos, ¿verdad? Bailamos, cantamos con ellos, y como dice Kira, también le llevamos un kit de tipo una sorpresita al final, en donde le damos a los niños para que les entreguen y no saben la felicidad inmensa que Seguro. tienen. Es ¿Quién no quiere recibir impresionante. regalos? Y Todo. en los hogares de abuelitas, por ejemplo, se hace un kit de colonias, de aseo personal y todo eso, ¿verdad? Porque a ellas les falta. O sea que los todo lo hogares- apropiado para Sí, cada lugar. Para Para cada cada lugar. lugar. Por eso Qué cada detalle. cabeza de hogar sabe sus necesidades. Ah, claro. Por eso claro. es importante llamar a la central de llamadas y donde Ahí nosotros están los le números. decimos, sí. Estamos repitiendo en pantalla para que la gente anote. Por eso Cero, cada nueve, hogar ocho, uno. es diferente. Es Y diferente. como te contesto la pregunta que me hiciste, siempre nació en Paraguay y ahora estamos en Venezuela, en Colombia, República Dominicana, Guatemala, Argentina, Uruguay, Colombia. Qué Y en bien, cuanto a las qué bien. empresas, Kira, Sí, también tenemos donas? empresas que nos apoyan siempre. ¿Puedo decir el nombre? No, mejor no, dice. Bueno, De pero todas importante maneras que las sabemos, empresas también sabemos donan que- de manera anónima. me No, imagino, las porque- empresas son empresas conocidas, amigas nuestras que siempre donan, ¿verdad? Y los dueños van y participan Qué bueno. del evento, ¿verdad? Y son muy felices. Qué bueno, seguro. Son empresas que, Haciéndolo. sí. Pero me imagino que, digamos, están abiertos a recibir más donaciones de personas que por ahí Claro. quieran hacerlo, empresas. Claro, por favor. Siempre se necesita. Siempre. No, Y sobre donaciones, todo, no sí. solamente lo material, sino como vos decís, Kira, Patricia, lo espiritual, realmente dar ese amor, ese cariño, esa contención que muchas veces es lo único que les mantiene vivos, tal vez en ese lugar, es un abrazo, un beso. ¿Y qué nos falta a nosotros para ir a dar las gracias a Dios por todo lo que recibimos este año? Así mismo, así mismo. Mira, muchas veces los paraguayos somos coguay, decimos, no sé si me voy, comparto. Por tengo que coguá dar nomás, dejamos pero de si tengo ser. que dar e irme, Así no la soy verdad, coguá, ¿verdad? la verdad que Entonces yo sí. sugiero de que se junten en grupos, está de moda los grupos de amigos en diferentes edades, ¿verdad? Uno tiene que poder hacer con amigos, no solamente jugar fútbol, Exa. no solamente salir a una Exa. discoteca, ¿verdad? Ah, en el Exa. Exa estaban en el No, neuropsiquiátrico. él salía a decir, por ejemplo, a mi Ajá, compañero. y le queda esa- medio cerca. Claro, pues, Después. está todo- bueno. El Lo año digo nomás, podría pasado, ser una sí. fórmula como para que la gente se anime, ¿verdad?
El año vayan en pasado grupo una familiar empresa, o grupo de una de amigos. telefonía, se fueron todos compañeros de oficina, o sea, varias empresas así se van todos los compañeros de oficina, hacen un grupo y se van a un hogar. Claro. Y puede ser mis compañeros de colegio también se van todos juntos a un hogar y pasan otro tipo de actividad todos juntos, ¿verdad? Claro. Entonces es algo muy divertido, ¿verdad? Está bien. Que puedas está bien. armar en Una buena familia, entre experiencia. amigos Y hacen por también en supuesto familia, compartiendo sí. con la gente que más necesita. Así mismo. Bueno, Kira, realmente quiero felicitarles y darles el reconocimiento que se merecen ustedes, que son mujeres que llevan adelante estas campañas que son fascinantes y que ayudan a muchísima gente y que dan tanto amor y cariño. Gracias por estas campañas que realmente nos toca el corazón y que también queremos sumarnos. Sí, sí. Así Eso, que muchas gracias, gracias y a ya ustedes. saben, la Gracias a gente que ustedes. quieran participar, que ser voluntarios, ahí están los teléfonos en pantalla, pueden llamar, hacer sus donaciones y ya saben, este 24 nos esperan. Sí, muchísimas gracias, Gracias, Tania, y muchísimas gracias, gracias, Patricia. Albert. No, gracias a por la ustedes. Estamos invitación, Belén. convocados. nos damos Gracias por la... convocados. Sí, Sí, y sí, sí, les por el esperamos. espacio. Ya está.